tardes a todos. En nombre del Consejo Regional Biobío del Colegio Médico Veterinario de Chile, les queremos dar la bienvenida a esta actividad, a esta charla. Eh, y para dar inicio, por supuesto, agradecer la colaboración de la Municipalidad de Concepción y también del colega Miguel Quesada, quien propuso y accedió, ¿verdad?, a darnos esta interesante charla el día de hoy. Eh, la actividad, como bien saben, tiene por nombre evaluación conductual en perros agresivos de libre desplazamiento y el expositor, que es el doctor Miguel Quesada Gutiérrez, es médico veterinario, inspector oficial, ¿verdad?, de la Municipalidad de Concepción, diplomado en tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, diplomado en etología clínica de animales de compañía y cursa actualmente el magíster en bienestar animal y etología aplicada. Así que con estas breves palabras le doy el pase ahí al colega Miguel para que pueda iniciar su presentación, sin antes mencionarles que quienes tengan consultas durante la charla las pueden ir escribiendo en el chat, nosotros vamos a estar atentos y las vamos a tomar y las vamos a resolver al final de la presentación. También mencionar, que me imagino que el colega también lo va a hacer, es que la charla se divide en dos partes, por lo tanto vamos a tener dos secciones ahí de preguntas para ir resolviendo. Así que, sin nada más que agregar, colega, tiene la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias al Colegio Médico Veterinario, a ustedes por venir un día feriado y en vez de estar tomando oncecita nos están acompañando por esta temática que es muy importante. Vamos a partir de inmediato porque el tiempo que tenemos es cortito, así que voy a compartir pantalla. Tú dime, Cris, si es que se escucha bien, si es que cambiar algo, yo voy a estar ahí atento. Se escucha ¿Se ve la bien y se presentación, ve. cierto? Sí. Ya. ¿Está bien ahí? Sí, no sé si puedes ponerla en pantalla completa o si ya la tienes ahí en... Eh, Se ¿Cómo ve se...? tu barra de abajo, se ve todavía, pero no sé si... Ah, acá abajito. Pero parece que está. Entonces acá voy a poner. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Partamos. Bueno, este es un tema que, a mi forma de verlo, es un tema tremendamente interesante. Dentro de lo que a mí me toca en la Municipalidad de Concepción, que es donde yo trabajo, y también donde le ha tocado, yo creo que a muchos de ustedes, tengo entendido que dentro de los invitados o de las personas que van a participar también como oyentes de esta charla, no tan solo hay médicos veterinarios, también hay técnicos veterinarios o gente, personas relacionadas con el trabajo con perros, con mascotas, sobre todo en la vía pública. Así que esto es un tema de muchísimo interés. Primero, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la realidad nacional? Lamentablemente en Chile hay una problemática a nivel país por la gran cantidad de mascotas que existe. Es un problema, más bien que nada, yo creo que un problema social, un problema cultural. Esta problemática con la gran cantidad de perros que tenemos hoy en día en la vía pública, sin dueño, sin tutor, llamados como perros de libre desplazamiento, generan algunas complicaciones, no tan solo para la fauna nativa, la fauna silvestre, el medio ambiente, sino que también para las personas, un problema grave de salud pública. En la municipalidad nosotros en los últimos 2 años han aumentado las solicitudes o las denuncias por presencia de perros, ahí entre paréntesis, supuestamente agresivos en bienes nacionales de uso público, indicando que dichos animales representan un peligro, como les decía, para la salud pública y la fauna nativa. Ahora, si vamos a analizar los datos objetivos, consultando con la misma autoridad sanitaria, sabemos que también, por lo menos acá en Concepción, han aumentado en los últimos años también los registros, las notificaciones por mordedura de perros en la comuna. Entonces ya estamos hablando de una problemática tremendamente complicada de enfrentar. Yo creo que todos ustedes también han sido testigos de muchas noticias donde aparecen los perros en las calles, hay mordeduras, la gente no sabe qué hacer, se generan dos corrientes. Una corriente que, por supuesto, apela a controlar la población
y generar medidas o normativas, y hay otra que apela más a la parte emocional, en donde eventualmente no se aborda la temática de un punto de vista integral. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es entender el contexto nacional, identificar cuáles son las implicancias de esto y también por qué se originan. Sabemos que aquí el problema central es la tenencia responsable, más bien la tenencia irresponsable de mascotas. Esta situación hace que aumente el abandono, aumenten los animales en las calles, aumente la sobrepoblación, que no se realicen las esterilizaciones correspondientes y genere este problema que estamos hablando. Ahora, yendo a la parte de la agresión, es súper importante identificar primero qué es la agresión. Eh, si es que existe una diferencia entre agresión y agresividad, por ejemplo. Así que a modo de contextualizar y ordenar esto desde un punto de vista más objetivo, vamos a dividir la presentación en dos partes. Una parte que se asocia a los conceptos básicos sobre agresión y a otra que se relaciona más que nada con la evaluación conductual de un profesional cuando quiera abordar o trabajar este tipo de casos, entendiendo que el contexto que estamos abordando el día de hoy son perros sin dueño que deambulan en la vía pública. Esa es la problemática central. A pesar de que a las personas que están asociadas al tema de la conducta, médicos veterinarios en general, les va a servir mucho para comprender o conocer alguna área asociada al lenguaje, a la comunicación de los perros. Bueno, partiendo por la definición, hay que diferenciar agresión de agresividad. La agresión, y dejándolo bien en claro ahora para despejar toda duda, la agresión es una conducta normal. Es parte del repertorio conductual de los perros, al igual que de las personas y muchos animales. Entonces, qué es lo que hay que diferenciar acá? Cuando la agresión se transforma en una conducta permanente o que se demuestra de una forma desproporcionada, por ejemplo, o tiende a afectar la salud de las personas o de los animales, ahí ya estamos hablando que esta agresión, que es parte del repertorio conductual normal, se transforma en un problema. Y si a su vez esta agresión o esta agresividad está relacionada con una patología de base, ahí se transforma en una alteración. Entonces lo importante es diferenciar agresión de agresividad y si es agresividad, si es que esta agresividad es funcional o es de carácter patológico. Esto es como la base de la base en el tema conductual. Hablando de tipos de agresión, hay muchos tipos de agresión. Hay varios autores que definen múltiples clasificaciones para la agresión. Pero aquí como estamos hablando y sentando las bases de este tema, explicando las bases de esto, nos vamos a tener en dos o tres tipos de agresión que son los fundamentales y que están asociados a a la motivación que hay detrás. Vamos a hablar de la agresividad de tipo afectiva. Al hablar de afectiva puede ser una asociada a una acción más ofensiva, otra más defensiva, y aparte la agresión de tipo depredadora. Siempre cuando ustedes vean un perro ahora, ya sea en un video, en el día a día, en la clínica diaria, en alguna expresión de agresión, yo los invito a que identifiquen eh, la postura para saber qué hay detrás de la agresión. Es súper importante también identificar cuál es la motivación que hay detrás, cuál es la emoción. Cuando hablamos de agresividad de tipo ofensiva, generalmente es una agresividad donde el perro presenta una postura plantada, una cola erguida, la oreja en alto, las extremidades no están flectadas, están estiradas, el lomo erizado, eh, muestra los dientes, mirada fija. En cambio, cuando hablamos de una agresividad de tipo más defensiva, está asociada más a emociones de miedo, de inseguridad, nerviosismo. Y como lo pueden ver ahí, es un perro que tiene las extremidades flectadas, la cabeza más abajo, orejas hacia atrás, la cola entre las piernas. Y en el caso de la agresividad depredatoria o por depredación, aquí sí, no me voy a detener en esto, pero sí me gustaría hacer el alcance que este tipo de agresividad es una agresividad que es tremendamente complicada de trabajar y de abordar. ¿Por qué? Porque aquí hay ciertos gatillantes
que están asociados al placer, en donde muchas veces en los tratamientos, por ejemplo, farmacológicos o algunos tratamientos conductuales, o incluso algunas técnicas de modificación de conducta, pueden ser difíciles para llegar a puerto en este tipo de agresión. Está asociada al instinto de presa, consiste en que el perro eventualmente toma una postura de caza. Mira fijamente que al iniciar esta postura de caza, podríamos hablar de que es una conducta que muchos perros lo hacen cuando son chiquititos, cuando siguen algo, pero ya se transforma en un problema cuando esta postura de caza, el sigilo, como está ahí, está puesto ese perro, luego seguir a la presa, luego morderla, y una vez que la muerde, al completar esta secuencia de caza, incluso puede terminar con el fallecimiento del animal al cual ataca. Entonces, ese tema es difícil de abordar. En cambio, la agresividad ofensiva, defensiva, tiene otros patrones neurofisiológicos que la hace, no sé si más fácil, pero abordarla de mejor forma. Ahora, lo que les decía, la agresión en perros es una conducta normal. Cuando hablamos de un problema de agresividad, explicándolo con un ejemplo, si nosotros tenemos un perro, y ese perro nos está dando señales claras de que está nervioso, es un perro tímido, lo que hablábamos de la colita entre las piernas, de la cabeza gacha, y aún así nosotros insistimos con la manipulación, con el contacto, que es lo que generalmente pasa, por ejemplo, en las clínicas veterinarias o en los mismos médicos veterinarios que se dedican a la clínica y no han estudiado la parte conductual, que cuando el perro está expresando esta emocionalidad asociada al miedo, existe un exceso de manipulación, por lo tanto el perro te muerde, pero el perro conductualmente te dio todos los avisos. Entonces, si te dio todos los avisos y tú lo tuviste en un contexto en donde el perro se sintió muy, muy inseguro, en realidad esa agresión sí es un problema conductual, pero es parte del repertorio. Entonces ahí hablamos que más que tener un problema el perro, ahí el problema está asociado con el contexto, con la reubicación del tutor, del veterinario, mejorar el ambiente. Y una cosa distinta sería una alteración conductual. Y la alteración conductual siempre la explicamos con esta escalera de agresión, que yo le sugiero aquí que le tomen un pantallazo, o si algunos ya la conocían, fantástico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que explica? Explica una secuencia ideal, una secuencia normal entre que un perro siente un estímulo, llamémoslo aversivo, y llega a morder. Si ustedes se dan cuenta, es una escala que cada peldaño tiene un color distinto. Y mientras va cambiando de verde a rojo, son las señales que el perro va dando antes de morder. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá primero? El perro, por ejemplo, al presenciar este estímulo agresivo, el perro va a girar la cabeza, va a ser relamido, puede tener ojo de ballena. Luego el siguiente nivel, el perro queda un poquito más atento, mira, se aleja, si no puede alejarse, se agacha, se esconde. Si el estímulo permanece, ahí el perro adopta una postura rígida, incluso puede echar, luego viene el gruñido, luego morder al aire y al final la mordedura. Entonces el perro constantemente se está comunicando. Ahora, yo creo que muchos de ustedes han sido testigos de que cuando una persona va en la calle con el perrito, con su correa, el arnés, y el perro gruñe, ¿qué es lo que hace la persona? Inmediatamente castiga el gruñido. Eh, ¿Y qué es lo que se logra con eso? Eventualmente se puede lograr un acortamiento de este repertorio conductual que eventualmente es normal. Entonces, al castigar el gruñido, por ejemplo, lo que va a pasar es que el perro no es que vaya a dejar de ser agresivo, sino que va a dejar de gruñir. Entonces va a sacar el gruñido como comunicación de los avisos antes de la mordida. Y ese es un problema gigantesco que muchos tutores le transmiten a los perros que generan esta, llamémoslo impulsividad, que se relaciona con el acortamiento de las secuencias normales de la conducta antes de la mordida. También la impulsividad puede ser asociada a un tema genético, también como lo dije anteriormente, un tema medioambiental. Y ahí sí estaríamos hablando de una alteración conductual. Perdón. Entonces, espero haya quedado más o menos claro la diferencia entre agresión, problema conductual,
asociado a la agresión y una alteración conductual. Si alguien tiene alguna duda, ahí lo pueden ir dejando. Las señales tempranas de agresión. Ahora ya que les comenté esto, no sé si me pueden colocar ahí en el chat cuál es la emoción que ustedes creen que hay detrás de este perro, según lo que hemos conversado ahora, para yo leerlo, para ver si están atentos. ¿Sí? Miedo. Claro. Entonces, perdón, ¿qué dice? Ahí sí, ya. Esta es una posición clásica de un perro que está nervioso, que tiene miedo. Entonces, si yo me acerco a este perro y lo presiono, y lo presiono, y lo presiono, y me muerde, estamos hablando que está asociado a un problema. Eso es, los problemas igual se pueden trabajar. Un médico veterinario especialista, un etólogo clínico, por supuesto que los problemas también los puede ir trabajando, porque la función del etólogo clínico no tan solo, aunque no lo crean ustedes, pero no tan solo es tratar al perro en sí, sino que también manejar aspectos del ambiente, reeducar a los tutores, enseñarle muchas veces a los tutores el cómo generar herramientas de autogestión en los perros. De hecho, es probable que este perrito tenga pocas herramientas de autogestión, si es que a raíz de esto muerde inmediatamente. Entonces ahí habría que trabajar esa parte. Este perro claramente está en un estado de miedo constante. Ahora, siguiendo con los aspectos básicos de la agresión, a medida que vamos avanzando ya después vamos a entrar a aspectos más técnicos. Entonces la idea de esto es como generar una nivelación entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Así que si hay algún etólogo clínico que está viendo la charla, es más que nada eso, para que todos podamos hablar el mismo lenguaje más adelante. En cuanto a la comunicación de los perros, bueno, todos ustedes saben la importancia de la oreja. Ahí vamos a entrar quizás en discrepancias. No sé qué opinarán ustedes con el tema de las mutilaciones de oreja, de cola. La oreja es fundamental para comunicarse, y no tan solo con los perros que tienen este tipo de orejas, como aparece ahí un pastor alemán, sino que también otros perros, aunque ustedes vean que tienen sus orejitas largas y les cueste moverla, sí, ciertos pequeños movimientos también otros perros son capaces de detectarlo. Lo mismo con el tema de la cola. Y aquí ya un tirón de orejas para nosotros como sociedad, como especie, el haber generado varias razas en donde se le quita mucha comunicación a través de la manipulación genética artificial, entendiendo que hay razas que la colita no está, o eventualmente siempre está de una forma, cuando no se la quita. Hay una situación que también puede generar complicaciones. Entonces, cuando una cola, por ejemplo, está entre las piernas, hablábamos que es miedo, la cola es arriba, se asocia que el perro está atento, la cola es movimiento, no siempre es esa agresividad, más que nada se asocia con la excitación. La posición de la cabeza, lo mismo. Los cuatro perritos que están a la izquierda tienen la posición de la cabeza abajo del cuello. Por lo tanto, ellos ¿qué buscan? Buscan hacerse más pequeños. Entonces podría ser claramente una postura corporal asociada a la sumisión, al miedo. En cambio, los cuatro perros de la izquierda son perros que están más plantados con la cabeza en alto, por lo tanto indican una expresión de emoción en ese contexto, en ese segundo, de mayor seguridad. Este también es un tema que ya es un poquito más técnico. También lo invito, cuando ustedes vean un perrito, mostrar los dientes no significa que un perro muestre los dientes lo mismo. Depende y aquí se los voy a explicar. Y la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. Uno de estos perros está asociado a una agresividad más ofensiva, en cambio otros perros está asociado eventualmente a una agresividad más defensiva o por miedo. ¿Cuál de ustedes me pueden decir que él sería el de la agresividad, por ejemplo, ofensiva? ¿El de la derecha o de la izquierda? El que más participa le voy a dar un premio. El perrito de la derecha, sí. Derecha, Mariel, Camila, Francisca, Super, Safi, Gonzalo, Vanessa. Bien.
Sí, hay algo que se tiene que fijar, esto ya es, como le decía, un poco más técnico, que fíjense en la comisura del labio. El perro de la derecha, y esto me lo enseñó el doctor Gonzalo Chávez, gran profesor, gran etólogo, referente, por supuesto, a nivel nacional, latinoamericano, hasta mundial, diría yo. Eh, el perro de la derecha presenta la comisura del labio que forma una C, y esto se asocia a posturas de agresión que son más ofensivas. En cambio, el perro de la izquierda, este perro cafecito, que de hecho está como la cabeza abajo, con un poquito de ojo de ballena, te está mostrando los dientes y tiene una retracción de la comisura. O sea, el labio, la comisura del labio no está relajada, sino que está tensa. Es como que lo que nosotros reconoceríamos como risa. De hecho, se llama sonrisa sumisa esta postura. Y aquí se generan algunos problemas que también lo invito a ustedes a que nos ayuden a corregirlos, que muchas personas se dedican a generar estos estados de sonrisa sumisa, haciendo chistes o pensando que el perro está feliz. Y todo lo contrario, el perro está mostrando una señal de incomodidad y de nerviosismo que dependiendo del contexto igual es súper importante. Sigamos. Y aquí las posturas típicas, postura de actitud defensiva versus perro agresivo que tiene una postura un poco más ofensiva. Yo creo que ya a esta altura quedó completamente claro esto. Otro tema que es relevante, el tema de la mirada. Existen, y de hecho aquí yo lo invito a reflexionar, que pasa muchas veces que sobre todo en los niños, que la forma de acercarse a un perro o entregarle cariño es mirarlo fijamente, reírse y abrazarlos. Entonces, y por eso es que dentro de las mordidas es más frecuente en niños, porque hay un desconocimiento de la conducta. Si yo miro fijamente a un perro, esa mirada generalmente se puede asociar a una conducta de tipo confrontacional. Entonces, si aparte yo lo miro y le muestro los dientes y lo toco, también juntando todas esas señales, perfectamente un niño que se acerque a un perro, el perro puede interpretar de que le quiere hacer daño y ahí se genera la mordida y el problema. Los dos perros que están a la derecha es un perro café, un perro blanquito, y si se dan cuenta, el perro café tiene las extremidades plantadas, la cola arriba, está mirando fijamente, tiene el hocico entreabierto, la comisura del labio está relajada, por lo tanto ese perro está presentando una conducta, no sé si llamarle de agresión, pero sí de confrontación, que es parte del repertorio conductual normal. Todavía no estamos hablando de una alteración en este caso. Para determinar que hay una alteración tiene que haber una evaluación, que es lo que vamos a llegar más adelante. Y el perro blanco lo que está haciendo, mira hacia el lado, le da el flanco, no lo mira de frente, lo mira de lado y tiene una postura, entre comillas, normal, podríamos llamarla. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Que él no quiere tener ningún conflicto, que la disponibilidad de recursos que está seguramente alegando el perro café, que se la entrega es de él y no quiere tener ningún problema. Y así es como se comunican los perros. Entonces, cuando ustedes vean un perro que mira, que se planta, tampoco es para tomar al perro, sacarlo o generar mayor tensión. No, eso es todo comunicación. Y es importante aprender a reconocerlo. Y aquí lo mismo, esto es una imagen típica de plaza. Los dos perros de la izquierda están mirando fijamente a estos dos perros de la derecha. Y los perros de la derecha, ¿qué es lo que hacen? Agachan la cabeza, hacen como que están olfateando algo y se van por otro lado. Esto también es comunicación. Es muy probable que los perros de la derecha, que están tratando como haciendo como que olfatean algo, ese gesto de olfatear es un gesto asociado a habitación. Quieren atraer calma a una situación que puede generar conflicto. Entonces, hay que tener ojo ahí también con eso. Esto también funciona mucho para evitar mordeduras cuando, por ejemplo, uno se topa con un perro desconocido en la vía pública. Saber leerlo y saber reconocerlo también para los médicos veterinarios en general es tremendamente importante. Y aquí quizás hacerle un pequeño tironcito de oreja, que lo digo yo, según mi experiencia, se enseña poco el tema conductual, sobre todo el tema etológico, en los médicos veterinarios de pregrado. Y de hecho hay estudios que también ha hecho el doctor Gonzalo Chávez que indica que el conocimiento de un médico veterinario a través del lenguaje
corporal de los perros es el mismo o peor que una persona que no es médico veterinario, que tiene otra profesión. Entonces ahí quizás estamos un poquito al debe. Es por eso que charlas o instancias como esta se hacen tan importantes para ir reforzando conocimiento o para generar la curiosidad o los manejos necesarios para abordar las problemáticas asociadas a la parte etológica. Y un resumen de las señales de calma que yo les comentaba dentro de lo que les he hablado, les nombré el tema del relamido, que el relamido es una señal de calma. Cuando hablamos de señales de calma, no significa que el perro esté calmo, significa que en una situación de conflicto quiere atraer calma. Es como un tranquilo, no quiero problemas, yo me corro, yo me voy, eso es lo que trata de transmitir. Y lo hace muchas veces, bueno, hay muchas señales de calma, hay otro tipo de señales, pero ahora lo que estamos haciendo en honor al tiempo, estamos tratando de condensar como aspectos básicos asociados a las expresiones de conducta agresiva. Las señales de calma, en este caso está el bostezo, está el relamido, el olfatear, el mirar de lado, el bostezar, y por ahí hay un par más. Así que la próxima vez, y lo invito de nuevo, que miren a un perro, analicen esto. Si yo miro al perro fijamente y el perro me gira la mirada y relame, lo estoy poniendo en una situación de incómodo y está atrayendo calma. Bueno, y ahora que tenemos un poquito la base de esto, no sé si habrá alguna pregunta por ahí, porque ahora ya vamos a entrar a la parte que es un poquito más difícil. No sé si Chris, tú por ahí habrás visto alguna pregunta, algo. No, no hay ¿No? consultas todavía en el chat. Ya, ok. ¿Qué es lo que pasa acá? Sabemos que la agresividad es un problema constante. Sabemos que los perros en las calles están causando muchas veces estragos. Eh, yo sé por mi experiencia como inspector municipal asociado a la tenencia responsable, también sé que la normativa, y esto lo digo con yo como Miguel Quesada, la normativa es tremendamente deficiente en estos casos particulares de perros agresivos en la vía pública. Si bien hay una ley que respalda, no una, sino que también está la ley de protección animal, la ley de tenencia responsable, tenemos una ordenanza, pero no es suficiente. Entonces, ¿cómo controlamos los perros mordedores que dan muerte a especies protegidas? Em, ¿Los perros que dicen ser agresivos en la vía pública son realmente agresivos? ¿Son patológicamente agresivos? ¿O están expresando un repertorio conductual normal y en realidad es responsabilidad de la gente? ¿Cuál es el nivel de peligrosidad de los perros de libre desplazamiento? No sé si hace poco se conversó ahí en el Congreso un proyecto asociado a declarar a los perros como especie exótica invasora, en donde lamentablemente la discusión fue una discusión netamente subjetiva y emocional. O sea, había una postura que decía prácticamente que los perros hay que eutanasiarlos a todos, hay que proteger la ganadería, hay que proteger los animales, hay que proteger a las personas. Y hay otra corriente que decía, los perros cómo van a ser eutanasiados si no es responsabilidad de los perros en sí, sino que es responsabilidad de la sociedad. Y ahí se generó una discusión que a mi parecer fue bastante lamentable. Y esa fue una de las cosas que me motivó a mí, y espero que también lo haya hecho con varias personas. ¿Qué hacemos con los perros agresivos? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo se categorizan? No puede ser que un perro en la calle, que la gente asocie perro agresivo a todos iguales. Ahí hay que hacer algo. Hay que tratar de estandarizar algún sistema de evaluación. ¿Para qué? Para poder establecer medidas. O sea, este perro es un real peligro o no. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el peso, el tipo de agresión, el contexto en el que está? Y en base a eso es que dentro del magíster que realicé hace muy poquito, el tema de la tesis de ese magíster fue precisamente la evaluación conductual en perros de libre desplazamiento, asociado a denuncia de perros supuestamente agresivos. Ahora, en cuanto aquí quiero hacer hincapié en la parte etológica clínica, porque yo sé que hay muchos exponentes, no sé si muchos, pero hay exponentes renombrados, que por supuesto admiro muchísimo, que han desarrollado el área de etología clínica en un país que todavía está en pañales.
La etología clínica o el estudio de la conducta es algo que requiere mucho tiempo. No sé cuánto ustedes demorarán en una consulta, quizás, no sé, 5, 15, 20, 30 minutos, pero cuando hablamos de una consulta asociada a un problema conductual o una alteración conductual, la información que se solicita es mucha y la entrevista puede durar 1, 2, 3 horas. Después de eso, una vez que se tiene el historial, se hace una anamnesis y primero se descartan inmediatamente las causas orgánicas a través de exámenes complementarios. Muchos de estos exámenes lamentablemente no se pueden realizar por temas de costo. Quizás en algunas partes de Chile sí, pero por lo menos yo soy de acá del sur de Chile. La realidad es que es difícil. Luego viene examen clínico, especialista en conducta, con observación. Y la observación muchas veces tiene que ser en la casa, fuera de la casa, en un ambiente controlado. Luego viene una serie de prediagnósticos, diagnóstico definitivo, tratamientos, propuestas, trabajo para la gente, etcétera, 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 etcétera. Y dentro del tratamiento o los planes terapéuticos está el manejo ambiental, como dice acá la educación, muchas veces hay que hacer modificación conductual o trabajar con terapia farmacológica, algunas terapias complementarias. Entonces, el principal problema está acá. ¿Cómo hacemos un análisis citológico clínico cuando los tres factores más importantes de la etología clínica, en cuanto al abordaje clínico, que me refiero a los aspectos asociados al paciente, al entorno y al cuidador, de esos tres aspectos tenemos con suerte la mitad de uno, porque estamos hablando de perros que no tienen tutor, estamos hablando de perros que el ambiente es toda una comuna. eh, y tampoco vamos a tener acceso todo el tiempo con el perro, a menos que sea capturado y trasladado. Entonces, este es un nuevo desafío. Así que lo que les voy a comentar más adelante en cuanto a la evaluación conductual de perros de libre desplazamiento, lamentablemente hay algunas cosas que son súper importantes que no tenemos que olvidar de la etología clínica y que van a estar ahí, pero que tenemos que buscar caminos alternativos para tratar de evaluar conductualmente sin tener toda esta información. Y eso yo creo que es uno de los grandes desafíos a nivel país en esta materia. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos agresión de perros sin supervisión, tenemos que hacer una evaluación de conducta. ¿Cómo la hacemos? Hay algunos test de evaluación conductual, hay varios test de evaluación conductual, pero yo les voy a nombrar algunos que son gratuitos. Ustedes los pueden aprender, los pueden desarrollar, los pueden investigar, para incluso empezar a aplicarlo en su día a día o ir probando eh, qué tal o qué pasa con estos perfiles conductuales que me van generando estos sistemas de evaluación. El primero, y que se los recomiendo inmediatamente, de hecho, ustedes colocan ahí en Google CIVARC y van a llegar a esta página, que es una página fantástica. Es gratuita. eh, de hecho, yo pagué para tener acceso a la evaluación de varios pacientes. Pagué creo que alrededor de $10. Eso fue hace 2, 3 años atrás y todavía lo ocupo. De hecho, este caso es un caso que nosotros tenemos acá en el municipio. ¿En qué consiste CIVAC? CIVAC es un cuestionario. Es un cuestionario de 100 preguntas. Esto no se relaciona, este cuestionario no se relaciona con observar al animal. Aquí se relaciona, es una herramienta que se puede utilizar si es que nosotros tomamos al animal y lo observamos, o eventualmente hay un tutor, un cuidador, o idealmente de perros con dueño. Por eso se las presento para que ustedes también la puedan utilizar ahí en el día a día. ¿Qué es lo que mide CIVAR? A través de un cuestionario de 100 preguntas que es bastante entretenido de realizar. La agresividad dirigida, por ejemplo, a extraños, al dueño, a perros, o rivalidad entre perros, miedo, etcétera, etcétera. Y te entrega un score. Por ejemplo, en este caso, hablando de Pedrito, que Pedrito es un perro sin dueño, que nosotros tenemos resguardado. ¿Qué tiene? Igual me sigo doliendo. Él presenta
Si ustedes se dan cuenta en la línea roja, en la tercera, y también bueno, en realidad todas las líneas rojas están asociadas a un aumento de ese score en función al promedio. El promedio es ese puntito blanco que ustedes ven. Entonces podemos hablar de que para ciertas conductas, por ejemplo, agresividad dirigida a perros, en este caso, Pedro tiene un score muy alto. Y esto sumado a, por ejemplo, agresividad dirigida a perros conocidos o niveles de excitabilidad. Y en función a eso nosotros podemos establecer algunas recomendaciones, dar un manejo o complementarlo con una evaluación completa etológica para eventualmente más adelante llegar a un diagnóstico. En sí, esta no es una herramienta diagnóstica. Y para este caso, para la evaluación de perros de libre desplazamiento, si bien la investigamos, yo la investigué en el trabajo que realicé, no la utilizamos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Que desconocemos todas las, por ejemplo, ¿a quién le vamos a hacer las preguntas? No tenemos los resultados. Y si es que tomamos al perro y lo llevamos a otro lugar y lo medimos, esa medición va a estar tremendamente sesgada porque lo vamos a sacar del entorno en el cual expresa esa conducta. Entonces, como herramienta para perros con dueño, está bien para generar estos perfiles, más o menos saber para dónde nos vamos, pero perros de libre desplazamiento, no, esta la desechamos. Ahora, a mí me llamó mucho la atención en pregrado cuando me hablaron una vez de etograma. Eh, Lamentablemente, el etograma tampoco es algo que enseñan mucho en las universidades. El etograma es una forma de describir conductas o, como dice acá, módulos comportamentales a través de un repertorio o a través de emociones o situaciones específicas que yo quiero controlar en ambientes específicos para determinar la intensidad en la expresión de esas conductas. Por ejemplo, podríamos hacer un etograma de conducta agresiva o de comportamiento agresivo. Y en ese etograma nosotros tendríamos que primero describir todas las conductas que están asociadas a la expresión de agresión. Y una vez que las describimos completamente, generamos una planilla y observamos al paciente. Ahí sí, se observa. No es suficiente con que se observe una hora, 30 minutos, lo ideal es que sean observaciones seriadas y que ojalá sean de harto tiempo, no sé, mínimo una semana, quizás una hora todos los días o una hora en distintas horas del día, por lo menos por una semana, para generar un perfil de la cantidad, la frecuencia de expresión asociada a la agresividad. ¿Cómo se definen las conductas? Bueno, en este caso, este es un ejemplo de Alexa Capra, que es un etograma de comportamiento agonístico que está a la venta, no es que le haga publicidad ni nada, pero está ahí en la web. Lo muestro más que nada como ejemplo, porque la idea es que el etograma lo realice el médico. En este caso está la amenaza defensiva. Y dice, es un comportamiento complejo, el perro arruga la nariz, muestra los dientes, exhibe expresión facial de miedo, orejas dobladas hacia atrás, boca ampliamente abierta con comisuras labiales estiradas, hacia atrás, que es lo que yo le comentaba de la sonrisa sumisa, pupilas dilatadas, etcétera. Entonces aquí se describe la conducta, se nombra y la descripción tiene que ser sumamente objetiva y aquí incluso está acompañado de una foto. Entonces yo en mi lista, por ejemplo, coloco amenaza defensiva y mientras yo evalúo o observo al paciente o al perro, en este caso, voy anotando las veces que se expresa esta conducta y ahí puedo hacer algunas observaciones de los contextos, la intensidad, etcétera. No sé si quedó más o menos claro. Esta es una buena opción. ¿Por qué? Porque aquí tú no tienes que tener contacto directo con el animal. Y de hecho el animal, lo ideal es que tampoco sepa que tú lo estás mirando, lo estás siguiendo, porque si no va a cambiar la conducta. El problema de esto es que requiere que el evaluador, el que elabora el etograma, sea un médico veterinario con una especialidad en el área conductual, que sepa lo que está desarrollando, lo que está haciendo, ya sea en el área de la etología aplicada o en la etología clínica, porque aquí estamos
evaluando y observando conductas que generalmente están asociadas a repertorios conductuales normales. Pero un desafío podría ser estandarizar un proceso de evaluación asociada a proponer un etograma estándar de conducta agresiva. ¿Por qué no? También puede ser una medida. Y aquí ya vamos con el que utilicé y el que les traigo hoy día y que les quiero mostrar. Este es un sistema de evaluación que se llama SAFER. Es una herramienta que sí está estandarizada. ¿Y en qué consiste? En la evaluación conductual de perros, pero en contexto de refugio. Ojo, yo ya no sé si les comenté, pero la evaluación estandarizada conductual para la agresión en perros de libre desplazamiento no existe. En Chile no existe y por lo menos en otras partes yo tampoco sé que exista. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Lo que podemos hacer acá es tomar este programa Safer y poder implementarlo. Acá tenemos que utilizarlo en función a los parámetros y al estándar que indica el manual. Y este manual es gratuito. Ustedes ahora mismo toman su celular y ponen Safer, ASPSA, y lo descargan inmediatamente. O si gustan, también está mi correo, yo les puedo facilitar información de etograma, de evaluación Safer, de CIVARC, si fuesen gatos, FIVARC también existe, para que ustedes lo puedan ir implementando. ¿En qué consiste esto? Consiste en que el perro, lo que hacemos nosotros generalmente en las municipalidades es tomar a los perros y sacarlos para someterlos a procedimientos de cirugía para castración. Entonces, en este caso, tomo al perro, lo saco, dejo que se adapte a las nuevas condiciones de refugio donde va a estar. Y luego, sin que el perro tenga contacto conmigo, que conmigo digo porque voy a ser el evaluador, me acerco al perro. Estoy resumiendo esto muchísimo porque el manual es un manual relativamente extenso y hay pequeñas cosas que hay que poner mucho ojo y atención ahí. Entonces me acerco al perro y inicio la evaluación de 7 ítems, que está asociado con la mirada fija, la sensibilidad del perro, el apretar, el cómo se comporta el perro frente a la comida, cómo se comporta el perro frente a un juguete, el cómo se comporta el perro frente a la presencia de otro perro desconocido, y eso en función a lo que el perro vaya indicando, mostrando a través de su lenguaje corporal, yo le voy en cada ítem colocando una calificación. Y después de eso llego a una evaluación final de cada uno de los ítems y ahí yo puedo determinar si es un perro que tiene una expresión conductual normal, si es un perro que necesita modificación conductual, pero solo de algunos ítems, o si el perro necesita modificación conductual y terapia y rehabilitación urgente, o si el perro ya definitivamente no tiene muy pocas posibilidades de rehabilitarse y se requieren otras evaluaciones para eventualmente incluso determinar un procedimiento de eutanasia. Entendiendo que la eutanasia está indicada en algunos tratamientos de perros agresivos, pero que tienen ciertas características que son muy particulares, que eso lo podemos hablar más adelante o en otro momento. Entonces, aquí, por ejemplo, este perro que está arriba, le están haciendo una evaluación, y de hecho la evaluación está ya en la parte de alimentos. Tampoco quiero darles la lata y detenerme a explicar cada uno, pero en este caso, ¿qué es lo que hacen acá? El perro, si ustedes se dan cuenta, está con una correa, le ponen la comida y la comida está asociada, bueno, yo utilizo un maniquí de mano, que puede ser un maniquí que cuestará 3.000, 4.000 pesos, lo pueden comprar hasta por el Express o alguna plataforma de ese tipo. Acercan la mano mientras el perro está comiendo y ven qué conducta expresa. Si hay mordida, si no hay mordida, si se planta, si mirada fija, si retiene. Y de hecho, al segundo siguiente que realizan esa medición, toman con esta manito falsa la comida y la retiran. Y ven qué hace el perro. Y eso se deja por escrito. El resultado
se escribe acá. Esta planilla que está acá abajo es la planilla que reúne todas las mediciones. De hecho, voy a salir un poquito. Aprovechen de hacer alguna consulta si es que la tienen. Em, Les voy a mostrar acá, por ejemplo. ¿Se ve bien, Chris? Avísame, porfa. Sí, todo bien. Aquí está el test, el ítem uno que se llama test de mirada. Todo esto está en inglés, pero ustedes saben que con la tecnología, el que no sepa inglés lo puede traducir. De alguna u otra forma se logra adaptar esta herramienta. Acá en el test de la mirada, ¿qué dice? Toma suavemente la cabeza del perro con las manos, mira sus ojos con una mirada tranquila. Hay algunos casos que ustedes me van a decir, pero ¿cómo voy a tomarle la cabeza al perro si estamos hablando de un perro que tiene un historial de agresión? Entonces, lo que haces tú, la evaluación, si es que el perro al acercarte y al tener contacto visual directo y hay una situación de peligrosidad, ahí tú eso inmediatamente lo tienes que registrar. Es súper importante que esta evaluación se haga con una cámara, grabando en todo momento y con uno o dos asistentes. Y la persona que la realiza, por supuesto, tiene que tener un conocimiento en relación a la expresión conductual básica de los perros. Todo lo que hablamos del relamido, la mirada fija, las posturas, el bostezo, mirar hacia el lado, todo eso, ustedes ya tienen que tenerlo incorporado, tienen que saberlo para poder realizar este test. En este caso, por ejemplo, si el perro el uno dice, el perro inclina hacia adelante o salta para lamer la cara del evaluador, moviendo la cola, las orejas hacia atrás y evita la mirada, entonces aquí le ponemos la nota uno. Y así, por ejemplo, si vamos en el último, el perro se congela, gruñe y trata de morderte, va con la nota 5. Y así sucesivamente con cada uno de los test hasta el 7. Y luego acá al final eh, vamos dejando el score de cada uno de los ítems que se evaluó. Por experiencia, si bien esto puede que suene un poquito terrorífico, pero yo le aseguro que la mayoría de los perros que son indicados como perros agresivos, o me refiero patológicamente agresivos, en realidad es muy probable que no lo sean, porque nosotros al cambiarlos de ambiente, eh, en los perros la conducta cambia pero notablemente, incluso sin tratamiento farmacológico. Pero igual hay excepciones que por supuesto se tienen que considerar. Después, de hecho, la misma guía explica la interpretación de los resultados. Por ejemplo, si estamos acá, no sé, en la prueba de sensibilidad y nos da un 3, nos da una P. Ahí, ¿qué es lo que qué es lo que significa esa P? Posible modificación y o manejo del comportamiento. Si nos da una R, se recomienda enfáticamente la modificación y o el manejo del comportamiento, y la S de stop separa las pruebas por razones de seguridad y se recomienda enfáticamente la modificación del manejo conductual. Ahora insisto, le estoy entregando un resumen, pero muy, muy, muy cortito, porque esto da para mucho, para hacer, no sé, unas 5 charlas. Pero lo ideal es que conozcan que existe esta herramienta y que se puede utilizar, que la lean, que puedan investigar al respecto. Continuamos. Ahora, esta evaluación SAFER yo tengo bastante esperanza dentro de las distintas evaluaciones que investigué, que esta sí se podría eventualmente lograr adaptar a- a- al trabajo de evaluación conductuales en perros de vida libre, sobre todo a la labor que realizan los médicos veterinarios del municipio. Em, pero para eso, por supuesto que se necesita muchas mayores voluntades, compromiso de las administraciones, modificaciones de la normativa, pero la idea es apuntar hacia allá. Y la próxima vez que se diga este perro necesita eutanasia o no, que por lo menos se utilicen sistemas de evaluaciones que sean lo más objetivo posible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí solamente estamos evaluando la conducta del perro y de hecho en un lugar que no es donde estaba el perro, en el lugar de, entre comillas, de libre desplazamiento. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta, y que también se les quiero transmitir en esta charla, es que, por ejemplo, si vamos a ocupar un etograma o vamos a ocupar Safer, asociado a Safer en este caso,
ocupemos un análisis de riesgo. ¿Qué es lo que busca el análisis de riesgo? Es como entender el nivel de peligrosidad que eventualmente podría generar un perro en la vía pública. Y para eso, que ustedes lo pueden buscar, busqué ahí hay un manual de etología, creo que no ha llegado a Chile todavía, pero de uno de los autores, la doctora Amat de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se llama Etología Clínica del Perro para que lo busquen por ahí. Si es que lo necesitan, yo ahí también puedo ayudarlo. Entonces, la doctora Matt, en esta publicación, que ellos nos llevan unos pasitos más adelante, propone un análisis de riesgo que yo lo encontré fantástico por el nivel de simpleza que tiene y de aplicabilidad. Este análisis de riesgo, ¿cómo se realiza? Evalúa dos aspectos, los aspectos relacionados con el perro y los aspectos relacionados con el entorno. Dentro de los aspectos relacionados con el perro los concentra en dos. Pueden ser tres, pero en este caso en dos. Es el tamaño del perro y el tipo de agresividad. En cuanto al tamaño del perro, quiere decir que a mayor tamaño, el riesgo de ese perro que pueda generar hacia la salud pública, otros perros, otros animales, es mayor, dependiendo del tipo de agresividad, pero asociado a la impulsividad. Mientras mayor impulsividad, por lo tanto, el riesgo también es mayor. Y ya hablamos lo que era la impulsividad. La impulsividad se asocia al acortamiento en la expresión, indicándolo muy simple, porque es más complejo que eso, pero es el acortamiento antes de la mordida. O sea, el perro miró ni avisó, llegó y mordió. Es un perro que sería bastante impulsivo. Y hay otros aspectos que están asociados al entorno. Por ejemplo, presencia de niños o ancianos, mayor presencia, hay mayor riesgo. Propietarios, por ejemplo, con miedos, que estén condicionados, que hayan tenido, por ejemplo, eventos de mordedura. Incluso el mismo perro, cuando muerde al dueño, hay una ruptura del vínculo. Y esa ruptura del vínculo genera miedo. Y ese miedo aumenta el riesgo o sea, el análisis de riesgo es mayor. Y también propietarios con algunas enfermedades, pero asociado más que nada a un cambio en la expresión de su lenguaje, o sea, del lenguaje corporal. Por ejemplo, una persona que tuvo no sé, un problema de movilidad al caminar, etcétera. Ese problema de movilidad también puede haber una lectura errónea del perro y podría eventualmente generar un mayor riesgo. Espero que se vaya entendiendo. Entonces, teniendo ya Safer, vamos a ocupar Safer para el ejemplo, vamos a hacer un pequeño estudio de caso y ahí vamos ya a dar por terminado. No sé cómo vamos con el tiempo. Em, Vamos a unir ahora Safer con el análisis de riesgo para poder llegar a una evaluación conductual que eventualmente podría ser de mayor utilidad para el análisis conductual de perro en bienes nacionales de uso público. Entonces, imaginemos que estamos ya sea, no sé, en un municipio o llega el caso de un perro, tomamos el caso, tomamos los datos, analizamos o tomamos la mayor cantidad de información asociada a ese ejemplar, el lugar donde está, las mordidas, dónde fueron, cómo fueron, los contactos de las personas que eventualmente fueron mordidas, si es que hay, eh, toda la información que tengamos disponible, que muchas veces es muy poca, pero es importante que eso esté. Constatamos la presencia del perro. En este caso, esta metodología está asociada a un procedimiento de captura. También eventualmente se podría asociar a otro tipo de procedimiento. Pero en este caso se hace la constatación, se hace la captura, que generalmente la captura es con dardo, con tensión química a distancia, y se hace el traslado. Luego del traslado, que eventualmente es un refugio, un lugar temporal, pasado unos 3 4 días, se realiza la evaluación SAFER. Lo importante es que el evaluador no tiene que tener contacto con el perro previamente. Eso es fundamental.
Una vez que realicemos la evaluación SAFER, luego elaboramos el análisis de riesgo del animal. ¿Y SAFER en qué nos va a contribuir? En la parte que habla de impulsividad o de tipo de agresividad. Dependiendo de la evaluación que hicimos, para el caso que sea SAFER, es del análisis de riesgo, por ejemplo, si requiere una mayor modificación de conducta, eso incluimos como que está asociado a un problema de agresividad mayor. Por lo tanto, en ese ítem se aumenta. Luego de eso, una vez que tengamos el análisis de riesgo, ahí nosotros hacemos, de hecho hicimos con el doctor Hernán Cañón, que también es uno de los autores de este trabajo, o junto conmigo, hicimos una categorización para ver más o menos cuáles eran los porcentajes de riesgo, que se los voy a explicar un poquito más adelante. Y al final pues, les voy a presentar una simulación de escenarios posibles para ver qué es lo que pasa. Ya, en este caso, estas son fotos, por supuesto, nuestras, del equipo. Aquí ya se hizo la captura. Una vez que se hizo la captura, esta captura, ¿por qué se hizo? Porque llegó una solicitud y la solicitud es la que se indica ahí. Les ruego discreción en caso de que aparezca algún dato sensible. La solicitud era, resulta que hay dos perros que viven en las afueras de nuestras casas, en ocasiones son muy agresivos, han mordido a vecinos e incluso a personas X. Entonces, después de tomar a estos perritos, que fueron dos, una pareja de perros, hicimos la evaluación. La persona que la hizo fui yo, en este caso, con algún asistente en un pequeño albergue. Y esta parte es sumamente interesante, importante. ¿Por qué? Porque mientras yo hice la evaluación o he hecho evaluaciones, tú ahí te das cuenta de lo importante que es conocer el lenguaje no verbal, el lenguaje que se maneja entre los perros. Hay mucha gente que habla de que los perros pueden olfatear el miedo o la energía, pero yo que trabajo en esto hace unos años, más que el miedo o la energía, es el cómo tú expresas tu emoción a través de tu cuerpo. Si tú te sientes inseguro, te sientes con miedo, eso indudablemente lo vas a expresar a través de tu cuerpo y el perro lo va a detectar, porque sobre todo los perros de vida libre o los perros que tienen interacciones de dominancia mayores al común, son muy buenos leyendo estas posturas. Y para hacer esto, tú tienes que tener un control también sobre lo que tú proyectas, tu postura, y también tener una buena capacidad de lectura de lo que proyecta el perro. Y anteponerte y conocer estos estados emocionales, que tampoco es algo que sea tan difícil, algo que te da la experiencia, como nos comentaba hace unas clases atrás el doctor Héctor Rojas, que es también referente en agresividad canina en el país. Eh, Así que realizamos esta evaluación. Si ustedes se dan cuenta, mirada nota uno, sensibilidad uno, el apretar uno, todo uno. em, el cuero crudo, que es un tipo de juguete, no se utilizó. Y la presentación perro con perro tampoco. Observaciones. Según el estándar, según la guía, el espacio que me asignaron para hacer esto es muy pequeño. No conté con el personal que yo requería en ese momento para esta evaluación. Y existían algunas distracciones en el lugar. Tengo que tener muy claro todos estos aspectos porque también van a influir en la medición. Y si yo no estoy conforme con los aspectos asociados a la medición, tampoco tengo que estar conforme con la medición en sí. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Repetir la evaluación o generar las condiciones que, según los estándares de la ASPCA, que es la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, y lo que indica, por supuesto, el programa SAFER. Teniendo todo esto, todo ese estándar, una vez ya que se cumpla, ahí podemos asegurar de que nuestra medición anduvo bien. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasó? En este caso, los aspectos relacionados con el perro fueron, el perro pesa sobre 30 kilos. Por lo tanto, si es sobre 30 kilos, para ese parámetro el riesgo es alto.
En cuanto al tipo de agresividad, el nivel de impulsividad tiene una conducta totalmente normal. Incluso yo podría definirla casi amigable, pero lo vamos a dejar en normal. Nivel de riesgo, por lo tanto, para ese parámetro es bajo. ¿Eso qué quiere decir? Esto, insisto, no es que tenga no es una herramienta diagnóstica 100%. Esto es una evaluación en función a un contexto determinado. Entonces yo puedo decir que el perro, al hacer esa evaluación con esos parámetros, con esa herramienta, en ese contexto, su nivel de impulsividad fue bajo o no hubo impulsividad y tuvo una conducta normal. Y aquí viene otra parte interesante, asociada a los aspectos relacionados al entorno. Y yo me pregunté cuando vi esto, la doctora Amat, los colegas de allá de la Universidad Autónoma de Barcelona, de España, hablaban de que a presencia de niños y ancianos aumentaba el riesgo, a presencia de personas con algunas enfermedades o alteraciones físicas también, personas con miedo también. Pero ¿qué pasa en la calle? En la calle pueden pasar niños, ancianos, todas estas personas pueden pasar eventualmente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo hacemos la evaluación de esto? Así que, ¿qué es lo que hice? Fue llamar a los autores me contacté a través de correo, les expliqué la situación y me dijeron, ¿sabes qué, Miguel? Eh, en el contexto de la comuna donde tú estás o de la realidad país que ustedes tienen, los parámetros asociados a presencia de niños, personas con enfermedades, presencia de personas con miedo, están presentes, por lo tanto son altos. Y ahí eso fue algo tremendamente interesante porque ya con el hecho de que el perro esté en la vía pública sin supervisión, el riesgo para estos aspectos es alto. Así que nos quedaría modificar los otros, o trabajar en los otros, o ver qué sale de los otros, que es el peso, tipo de agresividad, que serían los fundamentales, y la impulsividad, por supuesto. Entonces aquí dijimos con el doctor, pero en realidad, ¿qué pasa si los aspectos del animal, propios del animal o relacionados con el perro, son mucho más importantes que los aspectos relacionados con el entorno para el análisis de riesgo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le entregamos una mayor importancia, un mayor porcentaje a los aspectos asociados al perro y sacamos la evaluación. Entonces dijimos, dentro de la ponderación, vamos a ver qué pasa con el análisis de riesgo si es que, por ejemplo, es 50 y 50. Y para 50 y 50 el análisis de riesgo era alto, que era 83%. Pero ¿qué pasa si el porcentaje del animal es un 60% de importancia y los del entorno un 40%? El porcentaje que nos dio de análisis de riesgo era 80%, que se mantenía alto. Y dijimos, ya, pero hagamos un nuevo análisis que es si los aspectos del perro, que ARP es aspectos relacionados con el perro y ARE aspectos relacionados con el entorno, si el ARP es un 70% y del entorno un 30%, aún así nos dio un 77% de riesgo y es alto. Entonces, esta es la situación y la realidad que observamos nosotros en la vía pública. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que vienen? Con todos estos elementos que tenemos, con los elementos que nos puede entregar la academia, ¿por qué no desarrollar un sistema estandarizado de evaluación conductual o de categorización en perros de libre desplazamiento asociados a las expresiones de agresión desmedida? Como lo veo yo, están todos los elementos. Se puede adaptar Cypher. Se puede trabajar con un análisis de riesgo también adaptado a la realidad local. Se pueden hacer mediciones. Los municipios, por ley, tienen que trabajar en temas de captura, en temas de traslado, en temas de castración. Eh, También aquí se abre un área, un nicho laboral también para médicos veterinarios que están trabajando, desarrollando el área conductual o que les gustaría trabajar en temas conductuales. Y aquí está el desafío que yo les planteo a ustedes el día de hoy. ¿Cómo podemos trabajar y mejorar y desarrollar esto? En mi experiencia personal,
espero más adelante poder trabajar en una estandarización, por lo menos de quizá etograma, análisis de riesgo, o SAFER, análisis de riesgo, y poder someterlo a la revisión de los grandes profesionales del área en Chile, a ver qué se puede hacer. Y ya para finalizar, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Por supuesto, mayor conocimiento sobre el repertorio conductual de los perros que son calificados, entre comillas, como perros agresivos. Al conocer el repertorio conductual, y me refiero de forma transversal, médicos veterinarios de toda la área, sobre todo los que trabajan en el área pública, esto podría ser un aliciente, una ayuda en la prevención de la gran cantidad de mordeduras de personas en la vía pública. Esto genera un problema que es medioambiental, un problema que hace poco lamentablemente también fui entre comillas testigo de la muerte de una especie, una fauna nativa, en manos de un perro que tenía una agresividad depredatoria con desenlace incluso fatal. Y son situaciones que, por lo menos de mi lado, me producen mucha frustración. Yo creo que a ustedes les debe pasar lo mismo, del por qué no se avanza en esta línea. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que se necesita? Un mayor compromiso. No falta con que tú o yo desarrollemos esto. Tiene que haber un compromiso de varias áreas de la sociedad. Tiene que haber personal capacitado. Y si existe personal capacitado para realizarlo, se le tienen que asignar las herramientas, se tiene que asignar el tiempo y darle la importancia que esto requiere. Y la invitación es, ojalá, poder seguir desarrollando los profesionales que trabajen independiente de cualquier área, si tienen por ahí algún alumno en práctica, también le pueden pedir que junte información, algún estudiante de pregrado de posgrado, también puede ir trabajando en esto que se necesita muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y más que nada eso. Lamentablemente en Chile no existen políticas públicas claras que permitan tener un manejo integral de los perros categorizados como lo que habíamos visto bajo riesgo, riesgo medio o alto riesgo, existiendo graves deficiencias en aspectos normativos como funcionales e incluso desde la academia. Así que esa ha sido mi presentación, espero que no lo haya aburrido tanto y cualquier duda ahí me la pueden hacer llegar a través del doctor Cristian. Sí, muchas gracias, Miguel, por la presentación, bastante clara y nos ayuda bastante a entender algunas cosas que son bien comunes dentro de nuestro trabajo. Hay algunas consultas en el chat, no sé si quieres que te las vaya leyendo o las vas viendo tú mismo. Eh, Eh, a ver, veámoslas. y después hay una manito levantada, pero primero vamos a ver las del chat. ¿Me las lees? Hola. Te leo, te leo. La primera dice, colega, ¿podría por favor explicar nuevamente la diferencia entre problema de conducta y alteración conductual? Perfecto, perfecto. Mira, ahí yo creo que a todos ustedes les ha pasado, me refiero a los que trabajan en clínica, que llega, por ejemplo, el propietario de un gato, de un gatito y les dice, ¿saben qué? Mi gato me tiene, pero las cortinas hechas polvo. Cada cortina que yo pongo se tira y la rompe y la rompe y la rompe. Yo ya no sé qué hacer con este gato, por favor, usted que es veterinario, no sé, córtele la uña, haga algo mágico, dele una pastilla. Cúrelo, sane al gato porque es un gato endemoniado que rompe las cortinas. Del punto de vista del propietario, esto sería para él una alteración de la conducta o sea, el gato le salió fallado, tiene un problema. Pero, ¿qué pasa si lo analizamos del punto de vista de por ejemplo, la etología aplicada o de las necesidades del gato? Los gatos necesitan, sabemos que tridimensionalidad es los ambientes. Para los gatos es fundamental, que tiene que tener lugares altos donde se pueda posar, donde pueda mirar, tenga una visión amplia. Sabemos que los gatos necesitan rascadores, necesitan áreas de huida. Entonces, seguramente este propietario en su casa no tiene zonas habilitadas para que el gato pueda descansar, no le tiene rascadores y es muy probable que si le tiene un arenero se lo tenga en la cocina. Entonces, lo que hace el gato es expresar
un comportamiento, una conducta normal que es parte de su repertorio, pero genera un problema para el propietario porque el propietario no es capaz de brindarle lo que el gato necesita para poder manejar bien esa conducta. Entonces, en ese caso, ese es un problema conductual. No es que el gato esté fallado, sino que más que el gato está fallado, quizás hay un problema ahí en el propietario de falta de conciencia o de educación de lo que significa tener un gatito. Entonces, esa sería la diferencia entre problema y alteración. Lo te voy a explicar con un ejemplo fácil. Gracias. Después hay otra consulta que dice, bueno, muchas gracias por la charla. ¿Qué opinión tienes sobre los manejos psicotrópicos en trastornos agresivos y para rehabilitación? Ahora que los veterinarios podemos prescribir estas terapias. Pucha, es difícil. Aquí estoy obligado a citar a mis doctores referentes, a la doctora María José, la doctora Toledo, el doctor Gonzalo Chávez. Cuando uno hace un tratamiento, un manejo, desde el punto de vista etológico clínico, uno no piensa en el uso de psicofármacos inmediatamente. El uso de psicofármacos en situaciones que realmente lo ameritan. Y lamentablemente yo he visto que hay un abuso en el uso de psicofármacos como primera, incluso como primera herramienta. Pero aquí lo esencial no es el uso del psicofármaco, porque el psicofármaco en sí muchas veces, no es la mayoría de las veces, pero muchas veces te va a dar una ventana, te va a dar una ayuda para que tú generes una cierta estabilidad conductual en el paciente y puedas trabajar otras cosas. Pero aquí lo fundamental es el trabajar, es el educar o reeducar, el tema de enriquecimiento ambiental, el tema de modificación conductual, trabajar el tema de la autogestión. Por ejemplo, si una persona se va de la casa y deja a su perro y el perro rompe todo, ahí claramente puede estar asociado un problema del perro de hiperapego o falta de autogestión, donde el perro entra en una crisis en donde no es capaz de controlar eso. Entonces, si tú solamente trabajas con psicofármacos, no va a lograr generar la herramienta necesaria para que el paciente pueda sobrellevar eso. Entonces, no es como que me llega una consulta de un paciente que tiene un supuesto problema o alteración conductual. Si yo no he descartado causas orgánicas, si no he llegado a un buen diagnóstico, si no he hecho una buena entrevista, una buena anamnesis y me aferro al uso de psicofármacos, eso es lo peor y va a pasar lo que muchas veces ha pasado acá en nuestro país, que se generan falsas expectativas porque el médico veterinario, primero hay que dejar en claro, o sea, yo tengo ahora el magíster, dos diplomados, pero yo no soy etólogo clínico, no me considero etólogo clínico. Un etólogo clínico en Chile, entendiendo que las especialidades en veterinaria, yo diría que no existen, un etólogo clínico es un profesional médico veterinario que se dedica constantemente, que tiene estudios muy avanzados, que constantemente está trabajando y desarrollando el área y ese profesional es el que se tiene que llamar, a mi gusto, a mi forma de verlo, etólogo clínico. No una persona que hace un diplomado en etología clínica o le gusta el área o es cercano al área. No se puede llamar etólogo o especialista. Porque ¿qué es lo que pasa? Pasa esto, que la gente al final se decepciona del etólogo, sobre todo cuando toman casos que en realidad los casos son muy difíciles de llevar. ¿Y qué es lo que hace la persona? Deja de ir al etólogo y va, por ejemplo, a un adiestrador o busca o pide que le eutanasien a la mascota o busca otras vías. No tengo nada en contra de los adiestradores, de hecho hay muchos adiestradores que admiro muchísimo, pero pasa eso. Entonces, la invitación es no hacer abuso del uso de psicofármacos y cuando una persona se diga ser etóloga, ojalá tenga un conocimiento, pero muy, muy profundo del área y no andar repartiendo fluoxetina ahí a libre destajo. Gracias, colega. Acá hay otra pregunta que dice, doctor, ¿qué tan aplicables serían las evaluaciones conductuales a jaurías de asilvestrados? Entiendo que la evaluación se enfoca en individuos o existe alguna herramienta para ellos. ¿Quién hizo esa pregunta, Chris? Jeremy Quesada. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Excelente pregunta porque todo esto está
hablado desde el individuo y cuando tú vas a la calle, cuando tú evalúas estas situaciones, muchas veces el individuo no está solo. Ahí de hecho podríamos, si quieren, podemos hacer otra charla más adelante, porque la estructura jerárquica de los perros, sobre todo asociado a libre desplazamiento, es súper importante. Antes se creía, de hecho estaba el alpha rolling que le llaman, que habían estudios de los años 70 que se hicieron en lobos en cautiverio, donde se decía que había un alfa. Después el mismo creador de este corriente pseudo alfa rolling desmintió esta situación, entendiendo que los lobos se comportaban en esa estructura jerárquica fija solamente cuando estaban con restricción de recursos y en confinamiento. Entonces, hoy en día sabemos que los perros alfa no existen. Yo creo que eso es lo primero. Pero sí hay estructura jerárquica. Y la estructura jerárquica en los perros tiende a ser móvil, dependiendo de la situación. Hay roles. Por ejemplo, hay roles asociados a, por ejemplo, roles perros iniciadores. Hay perros que pueden ser controladores, perros que pueden tener conducta asociada a liderazgo. Entonces, lo principal cuando hablamos de grupo de perros es identificar cuál es la dinámica del grupo. De hecho, acá, bueno, voy a confidenciar que hace un par de días atrás fui a evaluar acá en el centro de Concepción a un grupo de perros, tres perros, con una especie de monóculo, con un librito, con comida en caso de cualquier cosa, comida para perros me refiero. Y me di cuenta que de los tres perros, el que estaba consignado como perro extremadamente agresivo, no era el perro iniciador. Había otro perro mestizo de Pitbull, que ese sí era el perro iniciador. El otro perro era el que tenía agresividad depredatoria hasta la finalización. Y el otro, el más fiero, el más grande, que era un Pitbull negro. En realidad el perro es un amor, es súper tranquilo, no representa ningún problema para la evaluación que yo hice en ese contexto y en ese momento. Entonces es fundamental determinar el cómo se comportan. Es la observación. ¿Por qué es importante? Porque tú tienes que ver los roles y eh, para ese repertorio, para ese contexto, ver cómo puedes desarticular esa estructura jerárquica. Desarticular momentáneamente, porque los perros van a tomar los roles en forma natural. Pero, por ejemplo, si tú ves a un perro un iniciador, que es típico cuando ves cinco perros y el más chiquitito que ladra, ladra y va, el primero, ese es el iniciador. Entonces los otros perros, ¿qué es lo que hacen? Como que acuden al llamado, puede que muerdan, puede que ataquen, pero en realidad se están dejando llevar por este iniciador. Eh, Incluso puede que en un grupo de perros el iniciador, el controlador o el líder sea el mismo perro. Entonces, por eso es importante ahí evaluarlo, porque tienes que ver dentro del repertorio conductual de estos grupos cuál es el que más se escapa. Y ahí trabajar en base a eso. Ahora yo me estoy saltando una serie de situaciones, Jeremy, que tú también como trabajas en el área municipal, el tema del traslado, el tema del apoyo, los tiempos, el personal, las capacitaciones, hay que adaptarse muchas veces con las herramientas que tenemos. Entonces, por eso, todo lo que ustedes vieron acá, todo es gratuito. Lo único que hay que hacer, tratar de investigar, especializarse un poquito. Cualquier duda que tengan, yo les puedo aportar con video. Si quieren más adelante alguna capacitación asociada a la captura con contención química a distancia, con dardo, yo no tengo ningún problema también en poder entregarles información. O que vengan a Concepción, no hay ningún problema en eso, pero la idea es apoyarnos entre todos para poder avanzar en esta área. Gracias, Miguel. Voy a leer dos consultas más y de ahí le voy a dar la palabra a Nicolás Barriga, que tiene la mano levantada, y de ahí continúo leyendo las que hay en el chat. Dice, tengo una consulta. Trabajo en una veterinaria municipal y cada cierto tiempo nos llegan casos sobre perros potencialmente peligrosos, pero a veces Ceremi y PDI también están involucrados en la gestión del caso. ¿Usted tiene información de cuál es el protocolo que ellos siguen con respecto a estos casos? Sí, dame un minuto. Ya, ahora sí, perdón que era mi gatito.
Mira, No. Seremi trabaja esencialmente con el Código Sanitario y en el caso de perros mordedores ellos trabajan con el Decreto 1 de prevención del año 2014. Busca ahí en Google Decreto 1 2014, prevención, creo que se llama eh, Control y Prevención de Rabia en el Hombre y los Animales. Me parece que es ese. Y ahí ellos, ¿qué es lo que hacen? Determinar en perros agresivos eh, si eventualmente tienen signología sugerente a virus rábico, si hay vacunas, no hay vacunas. Y otro aspecto asociado también al trabajo de Seremi de Salud en estos casos es la parte, por ejemplo, si hay algún foco sanitario, algún problema sanitario asociado, un foco de insalubridad, o estamos hablando de calificación de perros PPP, perros potencialmente peligrosos, asociados a eventos de agresión. Y todo lo que tiene que ver en realidad con el código sanitario. Ahora, a modo de, no es parte de la charla, pero para poder ilustrarlo, los que no se manejan en el área de mordedores y la parte sanitaria, cuando una persona es mordida por un perro en la calle, lo primero es que se dirija a un centro asistencial lo antes posible. En este centro de salud, aparte de atender a la persona, se le tiene que hacer una pequeña entrevista. Y esa entrevista consiste en el perro la mordió, hubo alguna provocación, características del perro, dónde fue el accidente, está asociado a un tutor, a una casa, etcétera. Y esa información, este centro de salud la tiene que enviar inmediatamente, lo antes posible, a Seremi de Salud, a la unidad de zoonosis, y ellos eventualmente generan una visita de inspectiva, una visita de fiscalización para evaluar alguna responsabilidad asociada, para evaluar todo lo relacionado con la prevención del virus rábico. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Que la información del establecimiento de salud no llega a Seremi. Entonces, ustedes como médicos veterinarios que trabajan en municipios, para los que trabajan en municipios, y les llega esta solicitud, lo primero es pedir el documento médico de la persona que fue mordida como antecedente y ustedes mismos se lo hacen entregar a la autoridad sanitaria. O eventualmente la misma persona que fue mordida se lo lleva directamente a la autoridad sanitaria. Y ahí internamente se generaría un sumario por no haber hecho esta notificación. En el caso de PDI, ellos trabajan con el tema el Código Penal, principalmente artículo 291 bis y ter, que tiene que ver con el abandono, el maltrato animal, la crueldad, etcétera. Los municipios tienen que estar, yo a los colegas de municipios les sugiero que empiecen a generar mesas de trabajo. O si pueden, a través del SCAM, generar mesas de gobernanza en tenencia responsable. Eso es más difícil, sí, pero igual se puede. Mesas de trabajo tienen que estar sí o sí articuladas con el área de seguridad pública, con el área de sanitaria, área de MIC o carabineros y también PDI para que puedan articular, generar trabajo colaborativo. Solos, no, muy difícil, no van a poder. No, muy, muy complicado abordar esto solo, porque imagínate un perro agresivo, cómo trabajas, dónde lo llevas, así que estas mesas de trabajo son súper importantes. Y por supuesto incluir a las agrupaciones de protección animal, que las que estén correctamente formalizadas, las que trabajen de una forma objetiva, siempre es bueno poder incluirla. Aquí no hay nada que ocultar, todos trabajamos en función a lo que dice la ley, independiente sea, por muy ineficiente que sea esta. Entonces hay que buscar trabajo colaborativo. Vagabundo con B larga, ¿verdad? Oh, perdón, la primera, la segunda. Ay, vagabundo, no vagabundo. ¿Qué dice Mariana? Creo que tenía el micrófono abierto. Ya, la otra consulta dice de Allison, ¿qué tan probable sería reinsertar a perros de libre desplazamiento que hayan cometido ataques a la fauna o a personas? Perdón, no entendí qué tan difícil que. ¿Qué tan probable sería la reinserción de los perros de libre desplazamiento que hayan cometido ataques a fauna o a personas? Pucha, un tema muy difícil. Para haber reinserción tiene que haber rehabilitación. Para haber rehabilitación tiene que haber un centro de rehabilitación. Y ese centro tiene que estar asociado a recursos, tiene que estar asociado a una normativa de peso y a gente capacitada, a espacio. Y eso lamentablemente hoy en día en Chile no existe. Eh, Pueden haber iniciativas de la academia que serían maravillosas, pueden haber iniciativas particulares. Yo entiendo también que hay.
bueno, el doctor Héctor Rojas, que él trabaja, bueno, más en el norte donde estoy yo. Tiene un centro también de rehabilitación, pero es difícil porque, mira, para empezar, el diagnóstico en un perro agresivo de libre desplazamiento eh, está asociado en este caso a las evaluaciones que yo les nombré, pero eventualmente se requerirían otro tipo de intervenciones con ese animal. Se requiere la parte como de exámenes complementarios, el descartar causas orgánicas, y aparte de eso, definir un plan de manejo, de tratamiento. Entonces, en Chile no existe un centro de rehabilitación, entre comillas, así, gratuito para perros con alteraciones conductuales asociados a libre desplazamiento. No, sería ideal. Lo ideal sería que en Chile exista un sistema integral. Por ejemplo, hay un perro en la calle, lo tomo, primero hago el tema de la cuarentena, el estatus sanitario que tiene que estar ok, luego hago una categorización del perro y dentro de esa categorización, como lo que se hacía Safer, pero asociado a la parte chilena, lo categorizo de perro que está apto para incluso vivir con niños, apto para una familia con poca experiencia, apto para una familia con experiencia en perros grandes, o no apto para la reubicación, o un perro con alteración conductual grave que necesita modificación conductual inmediata, o un perro con un tipo de alteración conductual que requiere eutanasia y hacer la eutanasia. Tienes que tener el espectro, la categorización completa. Esto no es que a todos los perros agresivos de la calle hay que eutanasiarlos, no funciona así. Tampoco es que todos los perros agresivos de la calle no hacen nada y no generan nada y todo está bien. Tampoco funciona así. Lo fundamental es un sistema integral, categorización y trabajar en función a eso. En otros países, yo sé que me parece que en Bogotá, Colombia, ahí se unió PDI, se unió Carabineros, se unieron las universidades, se unieron las municipalidades y generaron centros de adopción, rehabilitación, manejo, incluso de emergencias para animales en vía pública o sin propietario. Pero acá en Chile no nos falta. Vale, gracias, colega. No sé si Nicolás Barriga estará por ahí, que tiene la mano levantada. Sí, estoy. Adelante. Ya. Bueno, muy buena la charla, doctor. Bueno, quería primero comentarle que yo justamente estoy haciendo el máster de la Autónoma de Barcelona y justamente elegí el tema de evaluación conductual de perros de libre desplazamiento. Entonces no podía perderme esta charla. Bueno, he aprendido bastante que voy a ir a aplicar y mi profesor es Xavi Manteca, que ahí por ahí lo citaste. Entonces, ahí me gustaría después mandarte un correíto. Te idolatro entonces. Bueno, mi duda es que yo estuve trabajando en una empresa privada, en una mina, y había que reubicar a perros, porque no pueden estar en la mina, es muy peligroso. Y claro, muchos, habían perros que tenían conducta maravillosa y otros que tenían problemas serios conductuales. No eutanasiamos a ninguno, obviamente, los reubicamos en caniles municipales, que ahí su calidad de vida era muy mala, pero bueno. Entonces mi pregunta es si podemos, o sea, según nuestro criterio de médico veterinario, autólogo clínico, decidir que este perro merece ser eutanasiado porque o es un peligro o su calidad de vida va a ser horrible, porque no están acostumbrados a la gente. También estuve trabajando en un parque nacional reubicando perros. No nos fue bien, no logramos capturar, pero em, bueno, ahí también me interesa el tema de aprender a capturar porque teníamos un rifle y los dardos rebotaban en los perros. Fue un poco chistoso, pero bueno. Entonces, si nuestro criterio dice que es necesario eutanasiar, ¿podríamos simplemente por nuestro criterio hacerlo o no? No, no, yo creo, mire, con el tema de la eutanasia, y tocaste un tema que es súper complejo, interesante, que yo creo que es muy necesario abordar hoy en día en Chile. Por ejemplo, la gente utiliza el concepto de matar, sacrificar, eliminar, eutanasiar como sinónimos. Y no necesariamente es así. Primero dejar en claro que yo creo que la mayoría acá lo sabe, eutanasiar y sacrificar son cosas totalmente distintas. Porque cuando tú sacrificas a un animal, de partida eso es un delito. Y sacrificar a un animal es terminar con su vida independiente su bienestar. O sea, de cualquier forma. En cambio, la eutanasia
ese es un procedimiento médico veterinario clínico y que está asociado a eh, el concepto de bien morir, de un paciente que está en una condición de sufrimiento irreversible o eventualmente de una afección que le genera dolor, daño, sufrimiento, eh, puede ser, puede ser, o sea, se le genera un paro cardiorrespiratorio, pero siempre, siempre pensando en su bienestar. O sea, no tiene que sentir dolor, tiene que haber prácticamente primero una etapa de sedación, luego una etapa de inducción anestésica y luego una etapa de aplicación del fármaco que produce el paro cardiorrespiratorio. Entonces, primero dejar en claro eso. Y lo otro, eutanasiar un perro porque muerde, no debiese funcionar así. Primero hay que tener antecedentes, hay que tener herramientas, hay que evaluar, hay que analizar una serie de situaciones. Mira, por ejemplo, en el municipio, y Jeremy me va a entender si es que está todavía por ahí, a veces nos dicen, ¿sabe qué? Hay un perro que tiene una fractura de fémur y no tiene dueño y está al lado de la línea del tren tirado. Tiene 18 años y está prácticamente en estado agónico. Entonces tú vas, toma al perro, lo traes, lo recupera, pero el perro sigue con la fractura, sabes que el perro no va a llegar a ninguna parte. Entonces, ¿cómo manejas esa situación? Entonces, en ese caso, por ejemplo, tú dices, si este perro estuviese hospitalizado en la mejor clínica del mundo, con los mejores internistas del mundo, seguramente este perro puede salir adelante y los 2 años de vida que le quedan los puede vivir tranquilamente. Se puede operar este tema con los cuidados necesarios, una vez estabilizando al paciente. Luego seguramente va a haber que reoperar, bla, 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 bla. Es que es una visión netamente clínica e idealizada. Pero tiene esta otra parte que el perro no tiene dueño, no hay quien asuma los costos de la cirugía. Generalmente los municipios no tienen un enfoque clínico, por lo tanto, las áreas veterinarias de los municipios no hacen hospitalización, porque recién están trabajando y están luchando por operar a los perros, por vacunarlos, aparte de una gran cantidad de labores que le asignan las mismas administraciones y la misma comunidad. Entonces, ahí tienes que analizar la eutanasia también en función al contexto, pero no tienes que irte para ninguno de los dos lados. No es que cada perro fracturado se eutanasia, eh, ni tampoco que no hay que eutanasiar a ninguno. Entonces es sumamente importante definir el criterio. Y en el caso de la agresividad, solo algunos contextos, por ejemplo, la agresividad de tipo depredatoria, con un perro con una alta capacidad de daño, que se ha intentado el control de esa conducta, no hay posibilidad de control, no hay posibilidad de reubicación, y el perro está generando un daño tremendo a la fauna nativa, a él, el perro está en riesgo de envenenamiento, y tenemos todos esos antecedentes y los tenemos escritos, firmados, timbrados, todo acorde a lo que indica la ley, se realiza el procedimiento, no hay ningún problema. Legalmente se puede hacer, pero tienes que tener la evidencia científica objetiva, porque seguramente, ¿qué es lo que va a pasar si tú eutanasias a un perro? Lo que tiene que pasar es que va a haber seguramente una denuncia de por medio, te van a decir tú, ¿por qué, Nicolás, tomaste esta decisión? Por favor, explícame cuál es tu evidencia, cuáles son tus informes, las grabaciones, y tú tienes que respaldarte de todo lo que vaya a hacer si es que tú crees necesario desde el punto de vista científico como especialista de realizar ese procedimiento. Es lo que yo te puedo decir, por lo menos con la realidad actual. Ya, sí, me quedó muy claro. Muchas gracias. Nicolás, si puedes, quédate al final, porfa, porque quiero ver ahí algunos temas si es que podemos trabajar en conjunto. Ya, pues yo muy feliz, así que ahí me quedo. Gracias. Había más consultas sobre la misma temática de cuándo se toma la decisión de eutanasia, pero creo que ya quedó más o menos resuelta, así que me las voy a saltar. Si piden, por favor, si es que sería posible compartir el libro de etología clínica de la doctora de la U Autónoma. Sí, aquí está. Tengo ahí el comentario. Se los voy a mandar. eh, lo tengo en Eh, papel. No sé si se ve. Este es es un manual práctico de etología clínica en el perro. Es muy bueno. Ahí el Nicolás también lo debe tener, yo creo.
puede que se lo haya pedido ahí mismo a la doctora o al doctor. Em, si, aquí yo tengo un correo que dice miguelquesada.mb@gmail.com. Ese es mi correo personal, no el institucional. Entonces, mándenme ahí un correíto para ver cómo lo podemos hacer. La gente que lo necesita. Vale, gracias. Acá hay una consulta que dice, es un poquito más específica, dice, ¿qué pasa en el caso de una sociopatía en estadio secundario, hiperagresividad secundaria? ¿Qué psicofármaco utilizarías? ¿Apruebas el uso de progestágenos para bajar la hiperagresividad? Interesante. ¿Quién hizo esa pregunta? Eh, Dice Cata. Cata, ¿podría abrir tu micrófono y Sí, aquí planteármelas más? estoy. Ya, por favor. Que quiero saber qué opinas tú, porque de repente los perros con sociopatía en estadio secundario, ¿A qué te refieres porque con sociopatía en estadio secundario? eh, cuando antes se hablaba de agresividad intraespecífica, hoy en día, por lo menos en la ABLZ, se habla, según lo que proponen muchos colegas etólogos, entre ellos Rubén Metzel, se habla de sociopatía y que hay distintos tipos de sociopatía, que una es el estadio primario, que es cuando hay hipervigilancia, y el estadio secundario es cuando tienes hiperagresividad secundaria porque hay una instrumentalización de la conducta. Pero muchas veces en estos casos, como hay una impulsividad y tienes pérdida de la primera y la segunda y la tercera fase de la conducta, es decir, no tienes fase apetitiva ni tienes fase consumatoria, o sea, perdón, fase de apaciguamiento, tienes perros que son sumamente impulsivos y los psicofármacos, porque obviamente uno sabe que el psicofármaco es algo, es un coadyuvante. Acá todo o la mayor cantidad del trabajo es la modificación conductual y manejo ambiental. Pero hay veces que los psicofármacos no funcionan. O la mayoría de los psicofármacos que uno utiliza no funcionan. Entonces, uno de los más indicados es la carbamazepina para la impulsividad muy severa. Em, pero hay veces que incluso la carbamazepina, y que hay que hacer acá la distinción porque tiene que ser el tegretal, porque si tú le das carbamazepina genérica no genera los mismos efectos que si tú das un tegretal. Pero hay veces que incluso eso no te funciona y tienes que estar asociándolo con algún inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina como una fluoxetina para bajar un poco los niveles también de ansiedad de los perros. Y Metzel propone que dentro de los protocolos se puede utilizar progestágenos, pero solo en estadio inicial, una semana, como para bajar la hiperagresividad. No sé que si tú tienes experiencia en esto. Yo trabajo acá en el norte y tengo hartos pacientes sociópatas y que claramente en perras es mucho más complejo. Entonces te pregunto, y específicamente perras que han sido esterilizadas y que tienen cuadros de masculinización. Oye, pero fantástico, ¿viste? Lo que acabas de decir fue la segunda charla de la jornada. Entiendo que tú eres especialista. Tengo Estás, el diplomado con el Gonzalo Chávez y el magíster con la Beatriz, con la Bea Zapata, que lo hice en la mayor. ya, no, no, genial. No, mira, de hecho, mi área de trabajo se relaciona más que nada con la etología aplicada. Y en la Ujú, etología clínica la desarrollo en función a los requerimientos que hay en terreno. Y en mi caso, ujú, si bien también he visto como hablas tú de la masculinización, me ha pasado muchas veces que cuando trabajo hago capturas de perras eh, y la agresión, por ejemplo, no está asociada al celo o a los niveles de estrógeno y se castran, yo creo que en un 60-70% aumentan las expresiones de agresión y sobre todo de mm, forma intraespecífica. Lo contrario me pasa con los machos, pero sí, asociado específicamente al uso de progestágeno no tengo la experiencia para atreverme a dar una respuesta en función a lo que tú preguntas. No, no podría. Pero sabes que me interesó, entonces la voy a investigar. ya.
Y ahí lo otro te iba a dar las gracias porque la charla está súper, súper interesante y encuentro que es súper bueno el abordaje que le das porque efectivamente eh, no hay tanto manejo y que hayan colegas que trabajan además en municipios y que tengan tanto conocimiento, lo encuentro así maravilloso. Así que muchas gracias por toda la información. Gracias, gracias a ti. Necesitaba esas palabras para, para seguir, porque tampoco es que quiera dar lástima ni nada, pero el trabajo de los veterinarios municipales, y cito nuevamente a Jeremy, de mucha frustración, muy complejo. Estamos expuestos a lo más crudo de la sociedad desde el punto de vista de manejo de animales, sobre todo de mascotas, eh, y no nos dan mucho los tiempos para enfrentar problemáticas como esta que son tremendamente importantes. Mm. Afortunadamente, que las entidades que están acá, que el Colegio Médico Veterinario, principalmente el Consejo Regional Biobío, afortunadamente mi municipio del cual estoy, Universidad de las Américas, que me apoyó para poder desarrollar el trabajo, ellos me facilitaron insumos, me dieron la oportunidad de poder, no sé, hacer un 0,001% de trabajo en esta área. Entonces yo creo que si sumamos todo esos 0,001%, podemos llegar a quizá establecer un trabajo más estandarizado y que no se generen esas discusiones en el Congreso de que matemos a todos los perros o que todos los perros no hacen nada, sino hay que tener unas discusiones objetivas, científicas, serias. Así que muchas gracias por tus palabras, Cata, y bueno, cualquier cosa que necesites, asociado al área de etología aplicada, puedes contar conmigo. Sí, te voy a escribir por el libro. Era de la Marta Matt, ¿no es cierto? Sí, ella es una de los autores. Mm, ya, maravilloso. Bueno, caemos todos en este tema de la fatiga compasional que habla tanto el Gonzalo, po, que finalmente uno termina agotándose de hacer cosas y que muchas veces tampoco eres como tomado en cuenta, Sí, sí, pero te terminas desgastando. claro, pero hay que darle nomás. Mira, ahora Sí, pues afortunadamente uno tiene que seguir. hay hartos participantes, aunque nosotros, está mal decirlo, pero por desarrollar esto, esta investigación, no recibimos absolutamente ningún peso y es un trabajo extra para lo que tenemos que hacer en el día a día, pero es necesario, depende de nosotros, como médicos veterinarios no podemos dejar de que personas que no son médicos veterinarios tomen decisiones técnicas asociadas a nuestra área. Eso no puede ocurrir. Tampoco puede ocurrir que personas que no son médicos veterinarios estén dardeando. No puede haber ese nivel de intrusismo. Entonces nosotros tenemos que tratar de primero ponernos al día, entender esto, desarrollar y trabajar en conjunto. Así lo veo yo por lo menos. ¿Sí? ¿No? Maravilloso. Muchas gracias por la charla. Te pasaste. Gracias a ti. Gracias, Cata, ahí por la consulta. Voy a leer la última consulta que creo que hay en el chat, que dice, no dice de quién es, pero dice, colega, excelente charla. Mi consulta es si como médicos debemos esperar alguna respuesta desde la municipalidad o fiscalía ante un caso clínico de agresividad y derivar o podemos tomar la decisión en base a las directrices que se comentaron aquí hoy, más que nada por la parte legal. Qué buen tema. Buen tema. Ese podría ser otra charla de eso. Mira, cuando te refieres del punto de vista clínico, yo entiendo que tú como médico veterinario clínico fuiste testigo de una situación de mala tenencia o maltrato. Eso es lo que yo percibo de tu pregunta. O sea, y corrígeme si fue así o si quieres puedes abrir el micrófono y conversamos. Es fundamental en este caso saber eh, a qué entidad vas a denunciar y qué es lo que vas a denunciar. Como resumen, para no darles la lata, si es tenencia irresponsable, eso no va a fiscalía, eso no va a policía, no va a policía o más que nada no va a PDI. Tenencia responsable va al municipio. ¿Y cómo se hace la denuncia en el municipio? A través de una vía formal. En el caso nuestro, acá tenemos la página web, tenemos oficina de parte, una carta, pero tiene que ser a través de una vía formal. Si va a ser un correo institucional, eventualmente también podría ser, entregando toda la información posible. Y obviamente los funcionarios municipales están en la obligación de proteger los datos, la información sensible del denunciante. Entonces no es que vayan a decir el root o la persona o el teléfono, dirección, nada.
perdón. Pero si estamos hablando de maltrato, ahí ya el tema, las municipalidades no tienen nada que ver, o sea, directamente no tienen nada que ver con el maltrato. Que el maltrato no está asociado a la ordenanza, que sí lo está asociado a la tenencia responsable, el maltrato está asociado al Código Penal. Y eso es competencia directa de fiscalías, PDI y carabineros. Lo que yo les recomiendo es fiscalía, directamente la fiscalía. De hecho, ustedes se meten a Fiscalía en línea y les genera inmediatamente, al hacer la denuncia de una situación de maltrato, hasta hace muy poco le descargaban un formulario Word, lo completaban y lo mandaban al correo de la Fiscalía en línea. Y lo pueden mandar, no sé, con copia a quien ustedes quieran. Y ahí también en el mismo correo pueden decir que por favor protejan los datos sensibles. Ahora, yo he hecho hago alrededor de 20 denuncias por maltrato animal al año. De esas 20 me toman en cuenta alrededor de 3 o 4. Y coincidentemente, las que deciden investigar son las denuncias en donde yo adjunto un informe médico veterinario con imágenes, no sé cómo decirlo, pero imágenes, ojalá, fuertes, que sean imágenes explícitas, de la situación que se indica. Entonces, ahí viene lo que tienen que hacer ustedes, que es aprender a generar informes de lesionología que puedan ser conducentes a un eventual delito de maltrato. Y para hacer eso, si gustan, me pueden escribir el correo, yo les puedo mandar ahí un pequeño informe tipo, pequeño, para que saquen. Ese informe tiene que estar hecho de la forma más objetiva posible. Ustedes no pueden decir que, por ejemplo, según la lesionología, este paciente fue violado por un hombre. Perdón, ese es mi letra. Eso no, eso es subjetivo. Tienen que describir la lesión. Y a través de toma de fotografía. Ahora, si ustedes son testigos de un delito de maltrato explícito en la vía pública, les recomiendo, siempre recordando su seguridad, proteger el sitio del suceso, llamar inmediatamente a Carabineros a PDI y hacer la denuncia por un delito flagrante. No se olviden de esa palabra, pero es flagrante. Delito flagrante significa que está ocurriendo en el momento, incluso hasta transcurridas 12 horas. ¿Qué pasa con el delito flagrante? Que las policías trabajan inmediatamente. Incluso muchas veces toman el caso y tienen que acudir en donde se está indicando eso. Independiente el funcionario o funcionaria que les conteste, que digan, a mí me han dicho, no saben que el delito flagrante en animales nosotros no lo vemos o no existe. Sí existe, y el artículo es 291 bis y ter del Código Penal, delito flagrante por maltrato animal. Y usted está siendo testigo en tal intersección con tal intersección. Y les recomiendo también que tomen fotos, cuando tomen fotos de estos delitos de maltrato o tenencia irresponsable, etcétera, ocupen una aplicación en donde sale la foto con fecha, hora, comuna, dirección, incluso georreferenciada. Y esa foto es sumamente importante, porque esa foto te ubica dentro de un día, una hora, un contexto determinado y puede ser una evidencia que el fiscal pueda determinar hacer una investigación. Esos serían como los consejos, los tips que le puedo dar en función al tiempo que tenemos. Sí, muchas gracias, Miguel. Creo que esas son todas las consultas que había en el chat. Espero no haberme saltado ninguna. Acá preguntan si es que das charlas en universidades. Donde Así ustedes que eso, quieran, donde sea. Mientras me para, paguen el pasaje. para ir cerrando, no sé si alguien más quisiera realizar la última consulta, si no, vamos a ir cerrando la charla. Bueno, te agradezco nuevamente, ¿verdad?, la disposición y el haber propuesto esta temática, muy importante para todos nosotros, ¿verdad? Y que al parecer fue de bastante utilidad y muy interesante. Eso dicen todos los comentarios ahí en el chat, así que se agradece. Excelente y necesaria charla, muchas gracias, dicen. Así que eso, le damos las gracias nuevamente a nombre del Consejo Regional Biobío y por supuesto del Colegio Médico Veterinario. También agradecemos la participación y la asistencia
de todos los participantes, que no solamente eran médicos, ¿cierto? Sino que hay algunos técnicos y otras profesiones. Vi ahí una abogada que también hizo algunos comentarios en el chat. Así que eso. No sé si quieres dar las últimas palabras, Miguel, para cerrar. No, agradecerte, bueno, a ti, mi presidente de mi consejo Bio Bio, que está ahí incansable, apoyándonos siempre. Bueno, a Colmedet, por supuesto, y a la gente. Hay mucha gente motivada con el tema. Pensé que estaba más solito en esto, pero da gusto que haya gente que quiera trabajar, que quiera desarrollar esto, salir adelante. Así que feliz, feliz y para lo que necesiten, una charla o incluso comisión de servicio o fuera del trabajo, capacitaciones, ningún problema, tenemos que sacar esto adelante sea como sea. Así que muchas gracias. Sí, ahí hay varios dando las gracias y pidiendo una segunda parte, así que ahí vamos a tratar de coordinar algo. Eso, muchas gracias nuevamente a todos los asistentes y los dejamos invitados para próximas actividades. Buenas noches.